Buenos días. Esta cápsula la estoy haciendo para Frank y para Estefanía. No nos vamos a reunir este fin de semana, pero me gustaría así hacer un seguimiento de lo que hablamos el sábado pasado y tal vez dar una introducción a los temas que vamos a seguir discutiendo, conversando acerca del estudio del pecado, que es un estudio muy importante. Así que vamos a hacer una pequeña oración para poder encomendar esta cápsula a nuestro Padre Celestial. Padre Señor, Padre amado, gracias te doy, Dios, por darme la oportunidad de poder separar este corto tiempo, Señor, para hacer un seguimiento con Frank y con Estefanía acerca de este estudio. Seas tú con tu palabra, Señor, enriqueciéndonos y dándonos el entendimiento y el discernimiento necesario que necesitamos para reconocer y aprender el valor y las consecuencias del pecado, Señor. Así que te encomendamos esto, que seas tú, a través de tu Espíritu, Señor, eh, dándonos a conocer tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te oro, Señor. Amén. Bueno, mis queridos, como compartimos el sábado pasado, pues hicimos lo que es la introducción al pecado, ¿no? Y el pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra o cualquier acción que va en contra de la voluntad de Dios. Así que de alguna manera todos los seres humanos somos pecados. El único que estuvo entre nosotros que no pecó fue Jesucristo. Fue tentado, mas no pecó. También estuvimos hablando sobre la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es soberana. Muchas veces no vamos a entender la voluntad de Dios, pero sabemos que es un Dios soberano. Así que tenemos que aceptarla. Sabemos que Dios nos da una serie de mandamientos que nos ayuda a mantener la parte moral de cómo en su voluntad Él quiere que seamos. Y esos mandamientos se nos dieron a conocer a través de Moisés y sabemos cuáles son y tenemos acceso a ellos en la palabra. Y también vimos que Dios también expresó algo sobre su voluntad. Y eso tiene que ver con el mandato que nos da a través de la gran comisión de ir y compartir su mensaje a todas las naciones. En su momento, cuando ustedes tomen la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, también van a tener la oportunidad de hacer esto mismo que estamos haciendo Elizabeth, Ramiro, Iván, Janet, Isela y yo con ustedes, de compartir la palabra. Van a tener la oportunidad también de ayudar a otras personas, a otras parejas a conocer de Dios. Entonces eso es lo que también conlleva a lo que se conoce bajo el tema de la Gran Comisión. Y el objetivo de este estudio del pecado es reconocer el pecado que hay en nuestras vidas, motivarnos a apartarnos de ese pecado, a entender la destrucción que causa y los efectos que el pecado causa en la relación con Dios, en nuestra relación propia con Dios. Ramiro nos dio algunos ejemplos de eso. Hablamos de que los pecados van construyendo una barrera enorme, y esa barrera lo que hace es que no nos permite acercarnos a Dios. Es como si tenemos una barrera aquí, somos ciegos, ¿verdad? No podemos ver. A través del arrepentimiento y reconocer nuestros pecados, vamos rompiendo esa barrera hasta que podamos acercarnos a Dios y tener esa relación que tanto deseamos tener con Él. También vimos que es diferente el arrepentimiento del mundo al arrepentimiento bíblico. En el arrepentimiento del mundo a veces hacemos algo y nos sentimos mal al respecto, ¿no? Tenemos lo que llamamos remordimiento.
El remordimiento no va más allá de ese sentimiento de que nos sentimos mal porque hicimos algo. Podemos sentir pesadumbre, contrición, pesar, dolor o agobio por algo que hicimos, pero en realidad no vamos más allá. El arrepentimiento bíblico es mucho más que limitarnos a reconocer que se ha obrado mal o que hemos hecho algo mal. El arrepentimiento bíblico es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, una nueva perspectiva de nosotros mismos y del mundo. Eso implica you know, apartarse totalmente del pecado y volvernos a Dios en busca de su perdón, de su gracia. Así que es diferente el arrepentimiento del mundo con el arrepentimiento bíblico. Estuvimos leyendo las Sagradas Escrituras en Isaías 59, del 1 al 2. Y aquí vemos cómo Dios siempre está atento y deseoso de estar cerca de nosotros. Y depende de nosotros romper esas barreras que no nos dejan acercarnos a Él, ¿no? Hay veces nos quedamos cortos con nuestras conductas, nuestra manera de ser y la forma como actuamos o como pensamos. También vimos que el pecado en hebreo significa no dar en el blanco. Eso es lo que significa el pecado en hebreo. Y nosotros como criaturas de Dios queremos ser hijos de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que buscar esa relación con Él, tenemos que conocer su carácter, tenemos que realmente enriquecernos a través de su palabra y tomar esa decisión de arrepentirnos, de bautizarnos y de comenzar ese nuevo estilo de vida con Él. También vimos en Gálatas 5, de los versículos 19 al 21, y lo voy a compartir. Esto más o menos nos da una idea concreta de lo que es pecado ante los ojos de Dios. Entonces Gálatas nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales nos hemos hecho partícipes. Como ya lo he dicho antes, los que practican estas cosas no podrán heredar el reino de los cielos. Así que esto nos da una idea muy clara de algunas de las cosas que a veces pasamos por alto, que hay veces no tenemos un conocimiento adecuado de que son pecados. En oportunidades que he tenido que hacer estudios bíblicos con otras personas, o cuando yo estuve haciendo mis estudios bíblicos y llegamos a este punto, a este tema del pecado, había muchas cosas de estas que no entendía, ¿no? Conocí algunas de ellas, pero cuando entendí su significado me di cuenta que muchas de ellas estuve involucrado también. Caí en esas cosas y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces la idea es que hicieran un repaso, que pudieran leer esta escritura, Gálatas del 5 del 19 al 21, que meditaran
en esas cosas. Una vez tuve un estudio bíblico con una persona y usaba una calculadora para explicarle a otra persona. Le preguntó a esa otra persona que cuántos años tenía. La persona creo que dijo que tenía como 55 años. Le preguntó, en 55 años, ¿cuántos pecados has cometido? La persona se quedó pensando y dijo, bueno, yo no pequé todos los días. eh, y para hacer las cosas fáciles, digo, vamos a suponer que cometiste un pecado por día. Pues claro, pecamos todo el día y todo el tiempo, pero para hacerle entender utilizó la calculadora, con los números. Si es un pecado al día, pues por digamos 40 años de tu vida que empezaste a tener conocimiento de que estabas pecando y dio este número, ¿no? Grandísimo, no sé, de tal vez 38.000 pecados o algo de eso. Y la persona se quedó así como... Y eso le sirvió para pensar de que verdad que hay pecados que cometemos, de los cuales muchas veces somos misos, pecados que tales vez no reconocemos como hubieran sido, como la ira, o enojarse, o tener pleitos. Para mí era muy normal. Yo crecí en un entorno donde quise ser siempre una de las personas más fuertes, con un carácter fuerte. Mis compañeros de clase desde niño, siempre quise sobresalir de la manera no indicada, sino a la fuerza. Entonces para mí eso fue como muy normal, no consideraba la, el enojo, la ira o el pleito como pecado, pero a través de este estudio pude entender que sí son pecados y se van acumulando. Entonces la idea es, a través de este ejemplo, es para que piensen ustedes dos, y es bueno escribir, y no nos vamos a acordar de todos los pecados que hemos cometido, o sea, no hay cómo, pero hay cosas que si empiezas a meditar en ellas te van a dar la oportunidad de decir, de verdad que sí, hice esto, hice lo otro, pasó esto. ¿Y por qué lo bueno es escribirlo? Porque como lo vas escribiendo, vas meditando y vas reconociendo que has fallado en esas cosas. Entonces lo que Dios quiere es eso, que abras tu corazón, que reconozcas los pecados, los errores, las fallas que has cometido, que han hecho que creen esa barrera entre, entre tú y Dios, y que puedas expresarlas y puedas tener un arrepentimiento verdadero. Por eso es importante escribirlos. Cuando yo empecé a escribir mi lista de pecados, no me acordé de muchas cosas, pero me acordé de muchas cosas importantes que, que ya había olvidado y que son pecados. Y esa misma lista me sirvió para pedir perdón. Para pedir perdón a las personas a las cuales le hice daño, a las personas que de alguna u otra manera con mi comportamiento eh, lastimé, que han sido muchísimas. Todavía Dios me ha dado la oportunidad de poner personas en mi camino que no veía hace años, a las cuales he tenido la oportunidad de decirles, mira, perdóname por esto y lo otro, porque la verdad no sabía que, que te estaba lastimando, y ahora quiero pedirte perdón porque en mi corazón quiero estar en paz con Dios. Y muchas veces te puede pasar que va a haber personas que no te van a perdonar. Y está bien, el que tú pidas perdón a otra persona no quiere decir o no te da una garantía que la persona te perdone. Pero en lo personal, en tu conciencia, tú vas a estar en paz con Dios. Ya es esa persona la que va a tener que enfrentar esa situación y tomar esa decisión de perdonarte o no. Pero Dios quiere eso, Dios quiere que nos arrepentamos de nuestros pecados de corazón, que le pidamos perdón a Él, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, pero también lo correcto es pedir perdón a esas personas a las cuales hemos lastimado a través de nuestra vida, y realmente arrepentirnos de corazón con ellas. Si esas personas nos perdonan o no, pues ya es una decisión
individual de cada una de ellas, pero por lo menos vamos a estar en paz con Dios y nuestra conciencia va a estar tranquila de saber que estamos haciendo lo correcto. Una cosa que también quería agregar es que, por ejemplo, yo crecí con, bajo la sombra de la Iglesia Católica. Mi familia era una iglesia, siempre eran católicos, católicos no practicantes. Estudié en colegio católico siempre, íbamos a la misa, pero realmente no prestaba atención, era distraído, no me llamaba mucho la atención, no sentía que me enriqueciera esto, pero sí me acuerdo que siempre se hablaba de dos tipos de pecado, ¿no? El pecado de comisión y el pecado de omisión. Los pecados de comisión son aquellas acciones pecaminosas que se realizan de manera proactiva, como mentir, robar. Esos son dos ejemplos buenos de pecados de comisión. Un pecado de omisión es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto. Eh, por ejemplo, sabemos que para tener una relación fuerte, estable con Dios, debemos de orar, ¿verdad? Entonces un pecado de omisión podría ser el no orar, no defender lo que es correcto, o tal vez uno de los pecados de omisión que muchos discípulos cometemos es no compartir a Cristo con los demás, no cumplir con lo que hablábamos al principio, con ese designio de la gran comisión. Y Santiago nos habla acerca de esto. En Santiago 4:17 es un ejemplo que se usa mucho, ¿no? Como un versículo clave sobre los pecados de omisión. La palabra dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Este tema en general proporciona la base para el concepto de lo que es un pecado de omisión. También en Lucas 10, 30 al 37, Jesús da un claro ejemplo de un pecado de omisión en el relato del buen samaritano. Así que si tienen tiempo y juntos pueden leer esa escritura, Lucas 10, del 30 al 37. Y así la Biblia también nos da otros ejemplos. También puedes encontrar otros en Mateo 25. Y algún otro ejemplo más que me viene a la mente puede ser en Primera de Juan 3, versículos del 17 al 18, que es cuando nos habla de que si alguien tiene bienes materiales, pero ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, también está cometiendo un pecado de omisión. Así que quería hacer esta diferencia entre estos dos pecados. Y siguiendo con el estudio, tal vez para darles como una introducción a lo que Ramiro nos va a continuar con la segunda lección sobre el pecado, es tocar el tema de los diferentes tipos de pecados. Como vimos ahí en Gálatas 5:19 al 21. Vemos que hay pecados de inmoralidad, hay pecados religiosos, hay pecados de carácter. En pecados de inmoralidad vamos a ver lo que es el adulterio, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación, que es tener relaciones sexuales sin estar bajo el amparo del mandamiento, del sacramento del matrimonio. Y otros pecados de inmoralidad sexual tienen que ver con el homosexualismo, el lesbianismo, el betalismo, la pedofilia y todas estas cosas de géneros que estamos viendo. Creo que hay más o menos entre 16 y 18 nuevos géneros que han salido en los últimos 4 años. Tenemos también los pecados de falta de pureza.
La pureza conlleva a tener pensamientos dignos, pensamientos claros, pero caemos a veces en estos pensamientos de falta de pureza, como lo es la lascivia, como es mantener vocabulario inmoral. En estos pensamientos de falta de pureza también podemos incluir lo que es la pornografía o la masturbación, cosas así. Tenemos también ciertos vicios, son otros diferentes tipos de pecados también, de los cuales estoy seguro que Ramiro nos va a comentar acerca de esto, como son las drogas, el alcohol, los juegos de azar, todo esto se lleva a un extremo. Sabemos que las drogas, el alcohol, todo esto es malo para nuestro cuerpo. No quiere decir que no vamos a hacer algunas de estas cosas con medida, en cuanto podemos tomar una copa de vino, una cerveza, un par de cervezas, está bien. Si lo quieres hacer y es lo que te gusta, está bien. Yo en lo personal me tomo unas cervezas o puedo compartir una copa de vino con unos amigos, pero nunca llegar al nivel de el emborrachamiento. Porque el emborrachamiento hace perder la razón y el juicio, y eso es lo que no queremos. Las drogas sabemos que son totalmente nefastas, hacen un efecto muy dañino al organismo, al cuerpo humano, sobre todo a tus neuronas. Entonces, también en esta área de vicios tenemos pecados como es la glotonería, que son los excesos en comidas, excesos en placeres, sin freno y sin vergüenza. Así que hay diferentes tipos de pecados también que no están necesariamente incluidos en lo que vimos en Gálatas 5, pero 5, 19, 21, pero que tenemos que también tocar ese tema. Tenemos pecados religiosos, que es la adoración de ídolos, que es cuando veneramos algo como si fuera Dios. Y tenemos muchos ídolos en nuestra vida. Un ídolo puede ser hasta tu propio cónyuge. Cuando tú pones a tu cónyuge primero que Dios y ya a punto de que lo idolatras, también es pecado, ¿no? Dios siempre debe estar primero en nuestras vidas, antes que cualquier cosa. Muchas personas que para ellos lo más importante es el dinero y su Dios es el dinero y están idolatrando eso. Entonces hay muchas formas de idolatrar trabajo, gente, dinero, imágenes, todo eso. También en Gálatas nos habla la hechicería, ¿no? La hechicería conlleva la brujería, la adivinación, el espiritismo. Vemos que hay hasta programas donde salen mediums, que personas que contactan los espíritus, todas esas cosas, lectura de manos, de cartas, todo eso es considerado como pecado. Yo en lo personal, un par de veces, eh, por de esas cosas que uno va a Jufair, a la rueda, y que hay alguien que hay ahí que te lee las cartas y todo eso. Practiqué eso un par de veces. En Colombia también. Una vez estaba muy enfermo y no sé qué pasó y me llevaron de una hechicera y bueno, todo eso es pecado. Yo no consideraba eso como pecado, no sabía lo que era el pecado en realidad hasta que pude abrir los ojos a través de la palabra de Dios y me dio a entender de que todas esas cosas que había hecho estaban mal en mi vida. También Ramiro y Elizabeth van a compartir sobre los pecados de carácter, como es el odio, la enemistad, la falta de perdón. Y sabemos que nos pasa a menudo, frecuentemente, a veces con nuestras propias familias. Tenemos discordias, hay ciertas cosas ahí sin resolver, y es necesario perdonar, es necesario arreglar esas situaciones. A veces somos muy rápidos para discutir, para pelear,
y al contrario, hay un versículo en la Biblia, no recuerdo cuál es, pero dice que debemos de ser prontos, un proverbio, debemos ser prontos para escuchar y lentos para reaccionar. A veces tendemos a ofender a las personas con facilidad, protestar por todo, ser conflictivos. A veces celamos a nuestros cónyuges y eso trae conflictos. A veces nos sentimos que otros son mejores que nosotros y puede llegar a crear una envidia acerca de otras personas en nuestros corazones. Y todo eso crea distanciamientos entre nosotros y Dios. Así que para terminar, porque no quiero hacer esto tan largo y sé que vamos a continuar con esto, lo más importante es la honestidad, reconocer que somos pecadores, trabajen en esa lista de pecados. Les recomiendo que lo hagan individual, que Fran, tú te tomes tu tiempo para hacer tu lista, de pensar en eso. Stephanie, tú también tómate tu tiempo, ve trabajando en tu lista. Y más que todo para que reflexiones y pienses, mira, sí, pasó esto, hice esto, sí es pecado, no lo había visto de esta forma. Tener esa reflexión interior para que vayas teniendo esa conversación ustedes con Dios y a la vez vayan pidiendo perdón para que realmente el arrepentimiento bíblico nazca en sus corazones, puedan destruir esas barreras que los separa de Dios, puedan comenzar de cero con Dios. Así que quería hacer este pequeño repaso. Esperamos que nos podamos reunir el próximo fin de semana cuando ya Ramiro esté de vuelta. Los quiero mucho, hermanos. La verdad que, como dice Ramiro, damos muchas gracias por ustedes porque sabemos que son una pareja que están buscando de Dios y eso pues nos hace muy felices. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo fin de semana. No sé cuál de los servicios van a ir este fin de semana. Nosotros todavía no nos hemos puesto de acuerdo en casa cuál vamos a atender. Pero si no nos vemos, fuerte abrazo, que la pasen muy bien y que Dios les bendiga.